Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, hoy daremos seguimiento a la serie de predicaciones que hemos llamado llenura del Espíritu Santo, la acción del Espíritu de Dios. Hace una semana predicamos al inicio de esta serie, explicamos qué significa la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de esto? ¿Qué quiere decir que un cristiano o una cristiana puede ser lleno del Espíritu Santo? Hoy vamos a explicar cómo es que un creyente, un cristiano, puede llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Y la próxima semana hablaremos de las evidencias de un discípulo, de una discípula que es lleno del Espíritu Santo. Así que déjeme hacer un pequeño resumen de la predicación de la semana anterior por si usted no la escuchó, y de paso introducir el tema de hoy, que es el cómo ser lleno. Así que hoy estamos muy atentos porque yo espero que todos estemos motivados pensando esta semana que hemos recibido este sermón, los que vinieron hoy hace 8 días, sobre la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, el anhelo que tiene que estar en nosotros, el deseo permanente en la vida de un discípulo de ser lleno del Espíritu Santo. Para iniciar el resumen de la semana pasada, quiero ver un versículo con ustedes que escribe Pablo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, por favor, búsquelo un momento. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. También va a estar en pantalla, voy a leer en Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo está hablando del ministerio del Espíritu Santo en este pasaje. Y vean qué interesante lo que nos dice aquí, un resumen muy puntual de la semana pasada. Dice Pablo: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Verso 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hoy hace 8 días dijimos que todos los cristianos, todas las cristianas, todos los que hemos recibido a Cristo, los que creemos en Cristo, los que hemos reconocido el sacrificio de Cristo, los que hemos venido ante Cristo en nuestra condición de pecadores y hemos experimentado el nacimiento del agua y del Espíritu, el nuevo nacimiento, como lo llamó Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dice en este pasaje que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. En el pensamiento de Pablo a través de este pasaje, el bautismo significa la experiencia espiritual de creer en Cristo y de ser llenos de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en Juan que cuando Él se fuese, hablando de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, vendría uno. Él le llama en la Nueva Versión Internacional, la Escritura le llama el otro Consolador, el que vendría en su lugar, pero que estaría en nosotros y con nosotros. Pablo le llama entonces: todos fuimos bautizados por un espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Hemos sido bautizados. Él mismo dice en este pasaje que hemos leído que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor, por darnos de beber de tu espíritu. Gracias porque hoy podemos creer confiadamente que hemos bebido de tu espíritu. Ahora bien, según vemos en este maravilloso pasaje de Pablo, tan claro, tan puntual, tan esclarecedora nuestra doctrina fundamental, todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Pero Pablo no está incluyendo algo. Él no está diciendo: y todos hemos sido llenos. Solo dijo: hemos sido bautizados.
pero no dijo que todos hayamos sido llenos del Espíritu. El ser bautizados por el Espíritu Santo no significa automáticamente que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y hoy el objetivo es entender cómo es que somos llenos. Porque todos hemos sido bautizados, pero no todos hemos experimentado o han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Pero hemos visto a lo largo del Nuevo Testamento que hay una exhortación a ser llenos del Espíritu. El mismo apóstol Pablo en Efesios 5:18, él dice: no se embriaguen con el vino, en lo cual siempre habrá disolución. Antes bien, sean llenos. Es un mandamiento, ¿lo ven? Es un mandato, es un imperativo. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. A ver entonces, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, todos hemos bebido del Espíritu. Pero al decir Pablo aquí que seamos llenos, está reconociendo que la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es interminable, porque Él quiere llenarnos cada día más y más de su gloriosa presencia. Y que un objetivo de la vida cristiana tiene que ser ser llenos del Espíritu Santo, vivir esa llenura, experimentar esa llenura. Yo espero que durante esta serie de predicaciones a todos se nos esté de alguna manera encendiendo este deseo, ese anhelo. Hay unos cristianos que conozco que viven de glorias pasadas y dicen: es que yo hice, es que yo experimenté, es que yo tuve. Y la pregunta es: ¿por qué vivir de glorias pasadas? Si el mismo Espíritu que te llenó hace 20 años es el mismo Espíritu que puede llenarte hoy y llenarte mañana y llenarnos siempre. Despojémonos de las glorias pasadas. Es tiempo de experimentar esa llenura del Espíritu de Dios. El Señor tiene una agenda con nosotros y es justamente esta hoy: que seamos llenos de su Espíritu, que seamos llenos de su Espíritu. Estudiábamos la semana pasada que ese verbo, ser llenos del Espíritu, tiene que ver con la capacidad de controlar, de ser controlados, dirigidos, guiados, sostenidos, asesorados por el Espíritu Santo de Dios en todo momento, bajo toda circunstancia en nuestra vida. Y planteamos la semana pasada la dificultad que tenemos en la vida contemporánea de cómo ser llenos del Espíritu Santo cuando estamos ocupados con tantas distracciones. Cómo ser llenos del Espíritu Santo cuando hay tantas posibilidades de llenarnos con cosas insuficientes. ¿Cuántos ofrecimientos nos da el mundo contemporáneo para llenar ficticiamente el lugar que solamente el Señor y su Espíritu puede hacer en nosotros? Pensábamos la semana pasada la dificultad que tienen los discípulos en la era moderna, en la competencia de un mundo de tecnología cargado de pantallas, cargado de información, llenos de distractores que nos impiden experimentar el tiempo y la intención suficiente para poder experimentar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esa enorme necesidad que debemos de experimentar usted y yo cada día de ser llenos del Espíritu. Sin duda que los afanes de este mundo, la desproporcionalidad del uso del tiempo que tenemos, las inclinaciones que tenemos en el entretenimiento, esa adicción al entretenimiento terrible en el mundo contemporáneo, porque no le permite a la vida espiritual poder cultivar, poder fortalecer, poder avivar, poder pasar tiempo en la Escritura, poder pasar tiempo en la oración, poder pasar tiempo en la meditación, en la consideración y en la contemplación de la vida espiritual. Es justamente este nivel de competitividad en la que nos experimentamos todos y todas, pero que tenemos que hacer una revisión crítica y considerar si realmente estaremos teniendo las acciones oportunas para experimentar la llenura, que es el objetivo de Dios en nosotros. Debemos hoy hacer un alto en el camino y experimentar esto, comprender el deseo de Dios, el propósito de Dios. Él desea que seamos llenos de su Espíritu.
Esto no es un tema para líderes, esto no es un tema para pastores, es un tema para la iglesia en general. Algunos a lo largo de esta era han considerado que la llenura del Espíritu debe de ser una acción específica para gente con un ministerio, para un puesto en la iglesia local, pero no, todos debemos de ser llenos. Ese es el llamado de Dios, y usted y yo debemos de considerar cómo nos estamos llenando de su Espíritu. Esa es la motivación de esta serie de predicaciones, ser llenos. Así entonces la Biblia exhorta que cada cristiano, cada cristiana debe de ser lleno del Espíritu Santo. Y como hemos dicho, esto significa ser controlado por el Espíritu Santo. Que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos dirija, seamos dirigidos por Él. Ahora quizás comprendemos con más precisión el sermón de la Semana Santa cuando hablábamos del diálogo de Jesús con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, hablando de la vida espiritual, dice así: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Y él dice, Jesús, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es como ese viento que sopla y que debe de dirigir nuestras vidas. Pudiésemos poner la analogía de un barco con velas del primer siglo que no tenía motores carburados y que dependían exclusivamente del soplo del viento, ese viento que llenaba las velas y dirigía los barcos. Así es la acción del Espíritu Santo. Asimismo debe de controlar el Espíritu Santo nuestras vidas. Asimismo el Espíritu Santo desea llenar las velas de nuestra alma para que su viento fuerte, que no sabemos de dónde viene ni dónde va, llene nuestra vida y seamos dirigidos por Él. Es posible que por nuestra ausencia de formación, que por nuestros traumas anteriores, que por nuestras dificultades emocionales tengamos la incapacidad de ser dirigidos. Pero hay una buena noticia aquí. El Espíritu Santo nos dirigirá siempre a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre nos dirigirá a la gloria del Señor, a vivir su voluntad, a experimentarla. Ese es el Espíritu Santo, dice Jesús aquí, como un viento que sopla y dirige nuestra vida y nuestras decisiones. Así entonces, ser lleno del Espíritu Santo implica permitirle a Él que llene nuestras vidas, que nos dirija en todo momento, impulsándonos a vivir conforme a su voluntad. Y esto entonces nos lleva a la pregunta fundamental de esta predicación: ¿qué debemos de hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Suele suceder en la vida pastoral que tenemos que enfrentarnos a una enseñanza histórica, errónea por cierto, donde muchas veces se exime al discípulo o a la discípula de su participación activa en un hecho espiritual. Y algunos resumen esto diciendo: ore al Señor para que lo llene del Espíritu. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Simplemente ser un receptor pasivo de esa obra espiritual? Yo discrepo plenamente de esa acción. Yo creo que para la llenura del Espíritu Santo, para la experimentación espiritual de la llenura del Espíritu Santo, el discípulo o la discípula tiene que pasar de una condición de pasividad a una condición activa y responsable de lo que significa la vida espiritual y de lo que representa el discipulado, lo que representa ser un discípulo de Cristo. De esta forma pienso que lo primero que un discípulo tiene que hacer para ser lleno del Espíritu Santo es ser responsable y ser activo en la decisión de ser lleno del Espíritu Santo. Nos corresponderá hacer la parte natural, que es poner nuestro deseo, nuestra actitud, nuestro tiempo, nuestro interés, nuestra concentración en la actividad de ser lleno. Y le dejaremos al Espíritu Santo la obra espiritual, que es su llenura, su manifestación, el motivarnos y controlarnos para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Por tanto,
Traigo 4 recomendaciones que voy a hacerlas bien rápido. 4 recomendaciones para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. 4 recomendaciones bíblicas, por supuesto, para ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero es que un discípulo de Cristo que quiere ser lleno del Espíritu Santo va a tener que cuidar su mente, saber administrar su mente y pensar en las cosas espirituales. Vamos a la base bíblica de esto. Romanos capítulo 8, verso 5. Otra vez el apóstol Pablo hablando de la llenura del Espíritu Santo. Romanos 8. Vimos este versículo en la predicación pasada, lo que pasa es que lo vimos al final y ya muy rápido. Hoy vamos a detenernos un poco más. Y también lo vamos a ver en el devocional del próximo miércoles. Realmente el Espíritu de Dios me ha hablado muchísimo a través de este versículo y vamos a ver algo muy interesante el miércoles próximo sobre este capítulo 8 de Romanos. Bueno, dice Pablo en 8:5, leo Nueva Versión Internacional: los que dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Oyeron? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, dice Pablo. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Impresionante. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Bueno, lo primero es que Pablo está diciendo, nos conviene ser controlados por el Espíritu Santo. Y hemos entendido ya que ser controlados por el Espíritu implica ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pablo está estableciendo una recomendación. Necesitamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Según Romanos capítulo 8, Pablo da una recomendación puntual. Debemos de educar nuestra mente y debemos de cuidar nuestra mente. ¿Cómo? La forma en cómo pensamos y cómo la alimentamos. Porque él dice que si pensamos cosas carnales y pecaminosas, lo que nuestra mente va a producir es pecado, son pensamientos de pecado. Pero dice algo que es realmente debe ser exhortativo para nosotros, porque dice que los que están controlados, dominados por la naturaleza del pecado, piensan en cosas pecaminosas. Es muy exhortativo esto. En medio de una iglesia que lastimosamente está sufriendo los embates de esta condición, del dominio del pecado en la naturaleza, en el pensamiento, producto de tanta influencia de pensamientos de pecado. Los que están dominados por la naturaleza del pecado, dice Pablo, piensan en cosas pecaminosas. ¿Qué alimenta tu mente? ¿Qué produce la mente? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿cómo esto compite con la acción del Espíritu Santo? Ese es el tema que en el fondo nos está aclarando aquí el Señor a través del apóstol. Que llena tu mente, que controla tu mente. Que recibe tu mente, que produce tu mente. Con una condición muy interesante. Porque él dice que la naturaleza del pecado domina. Que cuando alimentamos nuestra mente con la naturaleza pecaminosa, terminaremos siendo dominados por ella. Pero si alimentamos nuestra mente con la vida espiritual, seremos controlados por el Espíritu Santo. Porque los que somos controlados por el Espíritu Santo, pensamos en las cosas, me gusta como lo dice esta versión, que le agradan al Espíritu. ¿Qué le agradará al Espíritu? Pues por supuesto que es lo contrario a la naturaleza pecaminosa. Porque dice Pablo en este pasaje que aquellos que son controlados por el Espíritu, la mente será renovada y nuestra mente entonces será controlada y nos llevará a pensamientos de vida y de paz.
Ahora ponga este versículo en un contexto contemporáneo. Cuando alimentamos nuestra mente con tantas horas de videojuegos, de redes sociales, cuando le permitimos a nuestra mente tanta distracción durante tantas horas en el entretenimiento, cuando somos capaces de poder ver una serie televisiva por 4 o 5 horas seguidas, apenas para ir a orinar y traer algo de comer, pero no somos capaces de soportar 20 minutos de una vida devocional, ¿qué es lo que alimenta nuestra mente? Filtremos esa acción en virtud de Romanos 8 y traigamos una respuesta. ¿Qué es lo que domina nuestra vida? ¿Qué es lo que domina nuestra mente? Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Porque el fruto de alguien que es controlado por el Espíritu Santo será tener pensamientos espirituales que van a producir un dominio en nuestra mente, que van a producir pensamientos de vida y paz. Pero si somos controlados, dominados, dice Pablo aquí, por la naturaleza pecaminosa, nuestra mente va a producir pensamientos así. Creo que hay una exhortación a esta generación para este llamado de Romanos 8, para todos nosotros, en medio de un mundo y una generación que le ha tocado vivir una pandemia, donde nos hemos tenido que recluir, abstener a relaciones sociales, pero eso también ha sido una convocatoria para una aceleración de la vida en función del entretenimiento individual, y donde quizás estemos deslizándonos en esta condición, alimentando de una forma inadecuada nuestra mente y no cuidando nuestra vida espiritual, ignorando la llenura del Espíritu Santo. Sinceramente, cuando comencé a preparar estos sermones en mi corazón, porque así es como funcionan en la vida de un pastor, estos sermones no se vienen así porque así. Dios comienza primero a trabajarlo con nosotros mismos y luego lo ponemos en digital, porque yo lo escribo, no es que lo escriba en papel, no soy de esa generación. Y cuando comienzo a redactar y comienzo a experimentar lo que Dios quiere hablarme sobre este tema, pienso en lo propicio que es un mensaje como este para una generación actual, inclinada al uso inadecuado del tiempo, inclinada a la ignorancia de cuidar su vida espiritual, porque no hemos aprendido a disfrutar ni a deleitarnos en el Señor. Hemos visto la vida espiritual como una obligación, no como un anhelo, como un deleite, como una delicia. Y por eso es que la competencia es desleal. Es por eso que podemos pasar horas entreteniéndonos, pero no hemos comprendido la importancia de la edificación y de la vida espiritual. Reflexionemos en esto, por favor, iglesia. Permitámosle al Espíritu Santo que controle, que dirija nuestra mente. El resultado, dice Pablo, será magnífico, pues seremos llevados a la vida y a la paz. La segunda recomendación para ser llenos del Espíritu Santo es evitar entristecer al Espíritu. Hace unas semanas atrás, le recomiendo, si no lo escuchó, eso es un sermón que di en el mes de marzo o febrero, sobre cómo entristecer al Espíritu Santo. De hecho, la predicación se llamaba Entristecidos. Y expliqué bien ese pasaje de Efesios capítulo 4, verso 30, cuando el apóstol Pablo también dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. No voy a hacer aquí nuevamente la predicación, lo referiría a esto, pero les recuerdo que ese es un pasaje que hay que leer en su contexto, obligatoriamente, porque Pablo está diciendo varias cosas que son relevantes. Él dice allí que todos nosotros, los nacidos de nuevo, los cristianos, los discípulos, las discípulas de Cristo, que queremos evitar conscientemente entristecer al Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos de deshacernos de la vieja naturaleza pecaminosa, de la antigua manera de vivir sin Cristo. Que ahora que estamos en Cristo, hemos sido revestidos de una nueva naturaleza espiritual, ahora por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y él dice en ese mismo pasaje de Efesios capítulo 4, que por eso es que el Espíritu Santo quiere renovar nuestros pensamientos
y nuestras actitudes. Nuestros pensamientos y nuestras actitudes ahora tienen que ser renovados en virtud de la nueva naturaleza que tenemos. Porque ya no tenemos una naturaleza dominados por el pecado. Por eso el sacrificio de Cristo fue fundamental. Porque a través de su muerte, de su resurrección, nos dio la victoria para poder ahora nosotros vencer la tentación y el pecado. Pablo dice en ese pasaje que debemos de ponernos la nueva naturaleza, creada a la semejanza de Dios. ¡Qué maravilla! Quien es verdaderamente justo y santo. Y en un sentido práctico, Pablo dice que esto se manifiesta evitando entristecer al Espíritu. Pablo explica cómo hacerlo, cómo es que nosotros entristecemos al Espíritu. Él dice, dejen de mentir, hablen con la verdad siempre. Pablo dice en ese mismo pasaje, no permitan que el enojo los controle. No permitan que el enojo se convierta en pecado. Y no se acueste enojado. Dice Pablo en ese mismo pasaje, el que robaba, ya no robe más. Más bien use sus manos en el trabajo digno y compasivo. Y con lo que produzca, sea generoso con aquellos que tienen necesidad. ¿Es o no es práctico el Evangelio? Por supuesto que lo es. Dice Pablo allí mismo, ¿cómo evitar contristar al Espíritu? Cuide su forma de hablar. Dice, no use un lenguaje grosero ni vulgar. Porque cuando usas un lenguaje vulgar contristas, entristeces al Espíritu Santo. Por el contrario, dice Pablo, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a usted en Cristo. Entonces nótese, Pablo en esta Efesios 4 nos da las recomendaciones para evitar contristar o entristecer el Espíritu, y nos da la recomendación para avivar al Espíritu. Para poderlo avivar tendremos que evitar pecados y prácticas pecaminosas que entristecen, apagan la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Pero para avivarlo tendremos que hacer exactamente lo contrario de lo que hemos hecho para entristecerlo. Sin duda que para evitar entristecer el Espíritu Santo debemos de hacer una revisión minuciosa y profunda en la forma en cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Porque si queremos ser discípulos que aviven el don de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, si queremos ser controlados por el Espíritu Santo, tendremos que abstenernos de pensamientos inmorales, pecaminosos, de la forma en cómo alimentamos nuestra mente, Romanos 8, de los pensamientos que produce nuestra mente, de cómo hablamos, de cómo miramos, de cómo nos comportamos y de cómo nos dirigimos unos con otros. Debemos de reconocer y no ignorar que ahora en Cristo somos templos del Espíritu Santo. Algunos lo siguen ignorando posiblemente, pero no podemos ignorarlo. La palabra de Dios es categórica. En 1 Romanos capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Cómo ignorar al Espíritu Santo cuando estamos maquinando pecado? ¿Cómo ignorar al Espíritu Santo cuando estamos produciendo en nuestra mente deseos contrarios a la vida espiritual? ¿Cómo ignorar al Espíritu Santo cuando estamos en una actividad pecaminosa que entristece su presencia en nuestra vida? Recomendación número 3. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Ya he dicho 2, retomémoslas. La primera es pensar en las cosas que le agradan al Espíritu Santo. La segunda, evitar entristecer al Espíritu Santo. Y la tercera, es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora,
históricamente en nuestra iglesia evangélica, cuando hablamos de la guianza y la llenura del Espíritu Santo, advertía yo que muchos lo han resumido a experiencias físicas, sensoriales. Me sudaron las manos, estoy temblando, me puse a reír, me caí para atrás, oraron por mí y me fui. Y la gente cree que eso es la llenura del Espíritu Santo. La gente le enseñaron que eso era la llenura. Pero la pregunta ¿es eso lo que estoy predicando hoy? La Biblia enseña que no necesariamente son experiencias así, es posible. Yo tampoco quiero aquí ser tan cuadrado, me dirían, de decir que no puedan existir experiencias sensoriales. De hecho, el día de Pentecostés, el que refería a Lisandro hace un momento atrás en la presentación de Lucho, cuando los discípulos, dice la Escritura, estaban reunidos unánimes en el aposento alto orando al Señor, el Espíritu Santo vino de repente. Y dice que hasta era tan manifiesta su presencia, que hasta lenguas de fuego se veían encima de sus cabezas. Pero esa fue la experiencia de los discípulos. Y no quiere decir, advertí la semana pasada, que así es como tiene que ser siempre. He sido testigo de muchas formas de cómo el Espíritu Santo puede experimentarse en la vida de un creyente. Pero la llenura es una elección. Y dice la Escritura aquí, en el texto que vamos a leer, que más que una experiencia sensorial debe de ser una experiencia cotidiana, permanente, en la vida de un discípulo y una discípula de Cristo. Vamos a Gálatas 5 y veamos cómo lo dice Pablo ahora en esta carta preciosa que la recomiendo leer, la carta a los Gálatas, capítulo 5. De hoy en 8, Dios mediante, iremos a esta misma epístola, pero en los versos siguientes. ¿Cómo vivir en el Espíritu? ¿Cómo ser guiados por el Espíritu? Pablo dice aquí, Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué implica vivir en el Espíritu? ¿Qué implica vivir por el Espíritu? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Le ha hecho esa pregunta a Gálatas 5? A ver, el consejo de Pablo es vivan en el Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Significa que tenemos que dividir nuestro cuerpo de nuestro espíritu? ¿Significa que tenemos que vivir en función de experiencias ultra espirituales? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Bueno, cuando estudiamos Gálatas y estudiamos este capítulo 5, nos damos cuenta que Pablo está hablando de aspectos de la vida cotidiana de cualquier discípulo, de cómo tiene que enfrentar la naturaleza pecaminosa, de cómo debe abstenerse de la naturaleza pecaminosa, cómo debe de abstenerse de la vida de pecado y vivir en función de una vida que agrade a Dios. Por eso él dice, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque son contrarios. Sus deseos, sus propósitos, sus fines y los alcances de la naturaleza espiritual versus la naturaleza de la carne son absolutamente opuestos, es lo que Pablo dice aquí. Entonces, vivir por el Espíritu, ¿qué implica? Implica creer y reconocer lo que el Espíritu Santo nos conduce a vivir. Y esta es la voluntad de Dios, cumplir su propósito y ser obedientes a ella. Vivir por el Espíritu implica reconocer que su manifestación es contraria a la naturaleza pecaminosa, que cuando estamos viviendo o observamos nuestra vida en una condición de pecado, tenemos que llegar inminentemente a la respuesta de que estamos viviendo contrario al Espíritu Santo, que tenemos que abstraernos de esto, negarnos a esto, en un lenguaje más espiritual, arrepentirnos, pedir perdón inmediatamente y separarnos de ese pecado.
apartarnos de esa práctica pecaminosa? Por supuesto que sí. La manifestación del pecado en la vida de un cristiano, de una cristiana, apaga la presencia del Espíritu Santo. No dice la Biblia que desaparece, dice que lo apaga. Hemos leído entristece, contrista. Nos separa de la llenura. Eso es lo que pasa. Si su objetivo es la llenura del Espíritu Santo, su objetivo tendrá que ser controlar la naturaleza del pecado, porque la naturaleza del pecado y la práctica del pecado apaga la llenura del Espíritu Santo. Es contraria a la llenura del Espíritu Santo. Pero la obediencia aviva la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El ser obedientes es una forma de aproximarnos. La abstención de esa naturaleza pecaminosa que es contraria al Espíritu es una forma de avivar al precioso Espíritu Santo en nosotros y ser llenos, cada día más llenos de su presencia, de su poder, de su fuego. ¿Qué tal si hoy también se lo suplicamos al Señor? Con estos elementos bíblicos en mente, llénanos, Señor, llénanos. Ayúdanos a pelear esa batalla contra la naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a pelear contra el pecado que se quiere manifestar en cada uno de nosotros. Ayúdanos a experimentar la llenura de tu Espíritu para ser dirigidos en nuestra forma de vivir. Por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos. La cuarta recomendación y última para ser llenos del Espíritu Santo. No podremos ser llenos si no somos llenos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16, un versículo muy conocido, ¿verdad? Vamos a verlo, un momento. Colosenses 3:16. ¿Por qué en Rema hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios? Precisamente por esto. Un discípulo no puede ser lleno del Espíritu Santo sin la palabra de Dios. Palabra que, por cierto, fue creada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Dios usando a hombres como usted y como yo, pero inspirándolos. ¿Cómo lo hizo? A través de la acción del Espíritu Santo. Ellos escribieron la santa palabra, la voluntad de Dios, la voluntad suficiente para nuestra salvación. Pero vea lo que dice Colosenses 3:16, el consejo del apóstol Pablo otra vez. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Vamos a parafrasear a Pablo aquí, me permito. ¿Queremos tener una vida espiritualmente saludable? Que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Queremos una vida de llenura del Espíritu Santo? Que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones. Que la palabra de Dios esté en nosotros con gran riqueza, es lo que dice Pablo aquí. Que sea abundante. Y claro, es que es un consejo que va correlacionado con Romanos 8. Porque la pregunta de qué es lo que debería de alimentar nuestra mente para que produzca pensamientos espirituales, ¿será que alimentemos nuestra mente con la preciosa, poderosa, gloriosa e inspirada palabra de Dios? Necesitamos que el mensaje de Jesús llene nuestras vidas, si no será insuficiente la tarea de ser llenos. No es Instagram, no es Facebook, no es ninguna red social que pueda llenar nuestro corazón y nuestra vida para el Espíritu.
solamente y únicamente será la poderosa, preciosa y gloriosa palabra de Dios. Los resultados de ser llenos de la palabra de Dios serán los mismos de aquellos que experimentaron cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos por la palabra de Dios, también seremos llenos del Espíritu Santo. Aquellos que experimentan la llenura del Espíritu, será por causa de la llenura de la palabra de Dios. ¿Qué quiero motivar en esta hora? Quiero motivar en nuestros corazones la idea de alimentarnos espiritualmente de la forma correcta y oportuna. El resultado de ser llenos del Espíritu Santo no será porque vinimos a un culto glorioso donde pegamos gritos, donde todo el mundo andaba dando vueltas por las sillas. Necesitamos más que eso, iglesia. Necesitamos llevarnos ese culto glorioso cada día, cada momento en nuestros corazones para experimentar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos negarnos a la naturaleza pecaminosa, pero necesitamos alimentarnos de la naturaleza de la vida por el Espíritu. Necesitaremos abstenernos de prácticas, conversaciones, pensamientos y conductas que entristecen al Espíritu, para dedicarnos a aquellas que lo fortalecen, que lo avivan, aquellas que nos permiten ser controlados y dominados por Él. Esa es la conclusión de cómo ser lleno del Espíritu. Cómo ser lleno del Espíritu. Esta es la gran tarea interna de cada discípulo. En medio de una generación que parece ha perdido este objetivo espiritual. Hoy quiero hacer un llamado de parte de Dios para cada una y cada uno de nosotros. Quiero terminar con el pasaje de 2 Timoteo 1:6. Pablo le dice al joven discípulo Timoteo: te recuerdo que avives el fuego del don del Espíritu. Te recuerdo, le dice Pablo, que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Te recuerdo que avives el fuego del don del Espíritu. Vamos a estar en pie, iglesia, por favor. ¿Qué vamos a hacer ante un recordatorio tan maravilloso como este? ¿Qué acciones concretas vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tener? Como nunca antes en la historia de la iglesia, creo que en este tiempo necesitamos hombres y mujeres de fe, cristianos, cristianas, llenos del Espíritu Santo. Como nunca antes en la historia del mundo y de la era cristiana, en el mundo de las misiones, no existe otra época como esta, donde necesitamos esta llenura del Espíritu Santo. Su familia, su hogar, su comunidad, su trabajo necesita que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo.
su matrimonio, sus hijos, su comunidad, su trabajo, sus amigos. Necesitan que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esta es la gran comisión que el Espíritu hoy nos demanda internamente y con la cual lo hemos silenciado. Tenemos que reconocerlo una y otra vez. ¿Cuántas veces hemos ignorado ese llamado? Y quizás hoy es un día especial para suplicar el perdón. Tal vez somos sinceros y reconocemos que lo hemos ignorado, que hemos hecho a un lado ese llamado, pero que hoy Dios nos ha vuelto a recordar su maravilloso consejo. Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual. Hoy, Señor, te lo suplicamos, te lo suplicamos. Quiero ser dirigido, quiero ser controlado, quiero ser lleno. Quiero experimentar tu llenura, Señor. Ayúdanos a identificar cómo hemos intentado llenar algo que solamente puede ser llenado por ti. Cómo erróneamente hemos, Señor, intentado llenarnos de actividades, de pensamientos, de ideologías, de activismo que no puede competir con tu presencia, Espíritu Santo. Hoy te suplico, Espíritu de Dios, llena nuestras vidas con tu fuego glorioso. Danos de beber de ese Espíritu glorioso una y otra vez. Dame de beber de esa fuente inagotable de vida, Espíritu Santo, para ser lleno de ti y para experimentar esa llenura gloriosa de tu Espíritu, Señor, que tanto anhelo y tanto necesito para un mundo decadente, corrupto, inmoral y sucio como el de hoy. Quiero acudir al llamado de tu Espíritu, Señor. Quiero evitar seguir ignorándolo como lo he hecho hasta hoy, callándolo, apagándolo, entristeciendo la presencia del Espíritu en mí. Quiero dejar de vivir de esa manera, considerando el llamado magnífico que me haces de ser lleno de tu Espíritu, de ser controlado por tu Espíritu, de ser dirigido por ese viento que sopla y llena nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, conforme a tu voluntad. Llénanos, Señor, en esta hora. Y ayúdanos a vivir esta llenura cada día de nuestra vida, en cada momento y ante toda decisión, porque quiero vivir. Quiero andar en el Espíritu. Quiero vivir en el Espíritu. Gracias, Padre, por tu Espíritu en nosotros. Gracias por esa presencia de gloria, por ese bautismo que hemos recibido, pero que he conocido que no basta. No basta, pues hay un llamado de parte tuya, Señor, a ser llenos de tu santo, divino, poderoso y glorioso Espíritu de verdad. Aviva nuestros corazones en ti. Aviva tu Espíritu en nosotros. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu obra como te lo mereces,
como lo mereces, Señor. No basta, no basta. Quiero ser lleno, quiero experimentar esa llenura de tu glorioso y poderoso Espíritu, Señor. Quiero ver a mis hermanas y hermanos llenos del Espíritu Santo. Quiero ver, Señor, a tu iglesia llena de tu Espíritu Santo. Que así sea, Cristo, que así sea. Amén. Amén. Bueno, por favor, acérquense al equipo singular y denle un saludo, aunque sea la manita, como dice yo. Y aquí a nuestro querido misionero, Lucho. Saludo para todos, les bendecimos, les amamos. Un abrazo fuerte. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.